Soy el último de los chalchaleros, faltó Alfie y yo soy el del bombo. Pero coman tranquilos que voy a tratar de dar un poquito de ánimo. La frase apareció ayer en una crónica del semanario Búsqueda que dio cuenta de una cena del sector Ballistas que tuvo lugar el martes pasado en un salón ubicado en el Prado y a la que asistieron empresarios y militantes de esa agrupación. Quien la dijo fue Luis Mosca, a quien le tocaba cerrar la ronda a cargo de economistas que hasta ese momento habían trazado un panorama sombrío para los próximos años. Mosca es parte del equipo económico que hoy acompaña a Julio María Sanguinetti en su precandidatura. Un equipo que, según Sanguinetti, es de lujo y está formado por técnicos que ocuparon cargos de responsabilidad en los últimos gobiernos colorados. Justamente con el economista Luis Mosca es que vamos a conversar en los próximos minutos hoy en Perspectiva. Economista Mosca, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes, señor. Usted fue subsecretario de Economía en la primera administración Sanguinetti, fue ministro en la segunda, bueno, y ahora aparece de nuevo. Está en apariciones públicas que no son muy frecuentes. ¿Cómo explica su regreso al combate electoral? A ver, yo no es que haya estado fuera de la cuestión política, he integrado las comisiones de programa, sobre todo naturalmente no mío, que es el área económica, en más de una oportunidad, inclusive en la última elección, cuando Pedro Bordaberry fue candidato del partido. He acompañado al doctor Sanguinetti, digamos, desde siempre, y su reingreso, que me mereció el mayor de los elogios, me obligó a estar dando un aporte más. Y volvimos varios de los que estábamos en el área económica. Sí, en este equipo también están Ariel Dabrié, sí, Ricardo Pascale, Juan Berchese, Isaac Alfie, Horacio Bafico, Gustavo Michelin. Todos, decía, formaron parte de Carlos los gobiernos. Steneri. Carlos Steneri, ahí está. Todos formaron parte de los gobiernos de Sanguinetti y Ovalle. Es correcto. Pero claro, de eso hace más de 15 años. ¿Se mantenían en contacto? ¿Este grupo como tal se mantenía en contacto? Bueno, no estrictamente como grupo. Algunos participamos, casi todos, en esas instancias de preparación programática. Mantuvimos contacto personal. En algunos casos profesional también. Hemos hecho cosas juntos y mutuamente tenemos mucho recorrido juntos, nos es muy fácil comunicarnos. Además, quiero aclarar, no solamente con los que integramos hoy el grupo Ballistas, ¿no? Tenemos muy buena relación y amistad con quienes integran equipo económico de, por ejemplo, el sector de Amorín. Tengo en lo personal y varios de nosotros muy buena relación con Ernesto Talvi. Uh-huh. Esto es, el 30 de junio vamos a estar nuevamente conformando un grupo bastante más numeroso y preparando un programa. El Partido Colorado siempre comparece con un único programa y ello va a ser, digamos, materia seguramente de elaboración para esa fecha, ¿no? Usted es de perfil bajo, no suele dar entrevistas en medios de comunicación. Entonces, ¿hoy qué papel está jugando? Bueno, ¿qué actividades desarrolla? Bueno, yo vine acá porque algunos amigos me dijeron que el café es muy bueno y en verdad han cumplido en ese plano. Soy medio chúcaro, es verdad, pero yo mantengo un contacto fluido en charlas, mi propia actividad profesional me lleva a hacerlo. Sí le tomé el gustito a estar un poquito distanciado de las grandes luces de la ciudad. No me cuesta conversar y dialogar, pero bueno, esas improntas, modalidades, algunos tienen más bien actividad que los lleva a tener un perfil más alto que otros. Pero yo estoy ahí, en la vuelta siempre. ¿Está dispuesto a asumir posiciones de responsabilidad en un eventual gobierno colorado? Bueno, digamos, no me lo he planteado, pero tampoco me lo había planteado en las anteriores oportunidades. Son cosas que vienen y, en fin, uno tiene que tener y poner de sí lo que crea que pueda aportar. Y espero que eso se esté dilucidando en el correr de los próximos tiempos. Lo que quiero ahora sí es tratar de colaborar para que el partido esté bien posicionado, y como el propio doctor Sanguinetti lo ha dicho, en lo que esté me alcance, porque también va a haber alguna instancia donde nos tendremos que poner en contacto con representantes del Partido Nacional del área económica, ¿no? Justamente, yo le preguntaba
por la eventualidad de un gobierno colorado. Sí. ¿Y si es un gobierno de coalición pero encabezado por el Partido Nacional? Y va a ser exactamente lo mismo. ¿Pero usted también podría llegar a integrarlo? Bueno, no sé cómo van a venir los naipes, Emiliano. Tengo amigos allí y gente con la cual también he tenido actividad profesional. Ahora, a los efectos, creo que más importante de lo que personalmente puedo hacer es saber si ese tipo de acción conjunta es posible. Para mí es la reedición de cosas que yo viví, digamos. Usted recordará, y la gente que tenga algunos años, aquí se llevó a cabo una reforma de la Seguridad Social que fue muy complicado. Segundo gobierno Sanguinetti. Segundo gobierno Sanguinetti. En mi periodo teníamos rendición de cuenta de un artículo. O sea, eso requería un enorme respaldo del Partido Nacional. Gente que manteníamos mancomunadamente una acción desde el propio gobierno y teníamos encuentros permanentes, digamos, en distintos temas, ¿no? O sea, no creo que haya ningún tipo de dificultades para que esas cosas puedan prosperar de cara al futuro. Pero además, cuando uno ve la terapéutica indicada para hacer frente a circunstancias como las actuales, usted lo va a poder advertir siguiendo simplemente el rastro como periodista avisado que es. No, hay diferencias muy sustantivas en el tipo de cosas que uno debería pensar en hacer en el próximo periodo. Y eso da confianza, y a la gente le debería dar tranquilidad también, que un recambio de gobierno por una coalición que funcionó en alguna época está en condiciones de volver a hacerlo. Hablemos de economía, justamente. Y si le parece, empecemos por un diagnóstico ya después de esta pausa. Seguimos en entrevista con el economista Luis Mosca. Hablamos ahora de cómo está. Empecemos por diagnóstico. ¿Cómo está la economía? Números. El último dato de déficit fiscal a abril, 4,8% del PBI. La inflación, 7,73% en el año móvil cerrado a mayo. El desempleo, 7,96% de la población económicamente activa al cierre de abril. ¿Cuál es su retrato? ¿Cómo define usted este momento? Lo diría en esto. Tenemos una economía virtualmente estancada. Bien medida la actividad, el Producto Bruto está creciendo solo 0,1% promedio anual en los últimos años. Y eso claramente se refleja en los indicadores, algunos indicadores a los que usted aludía. Usted dijo recién bien medida. ¿A qué se refiere? Porque, digamos, ya fue explicado por Alfi, por Munjo, inclusive en algunas intervenciones. Quiere decir esto: nuestro Producto Bruto Interno se calcula en base a una estructura del año 2005. Con los precios de entonces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las telecomunicaciones se toman con los precios del año base. Y si algo ha pasado, en virtud de todas las innovaciones tecnológicas, es que el precio ha caído en forma extraordinaria. Entonces, uno va a ver que ese subsector del Producto Bruto registra unas ganancias de actividad espectaculares que no responden más que a esto que yo decía. El Banco Central está trabajando en el cambio de base a los efectos del oyente y simplificarle las cosas. Bien medido quiere decir que debemos de alguna forma recuperar lo que son hoy la participación de los subsectores en la actividad. Entonces, volviendo a la pregunta inicial. Sí, a partir de cómo están las cosas, ¿qué perspectivas ve? Exacto, economía estancada, se ve además claramente, no podría ser un resultado distinto cuando el empleo cae, cuando la formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión viene cayendo en el último quinquenio, y entonces, frente a ese estado de cosas, uno debería esperar que este sea un año muy chauchón, es decir, están cayendo los subsectores más relevantes, lo vemos todos los días en la información, ¿no es cierto? Industria manufacturera, vemos lo que pasa con el comercio, salieron cifras del turismo, muy mala temporada, deterioro de competitividad con Argentina mediante, está cayendo el ingreso de las familias, o sea que uno de los motores de la demanda interna, que era el consumo privado, también se está resintiendo, y si no se invierte por ese lado, no tenemos mucho vértigo, no tenemos mucha fuerza. Este año, tal vez en virtud de lo que decíamos, de la forma de medirlo, tengamos un crecimiento muy bajo, tipo 0,5, 0,7%. Eso es un poco la situación. Ahora, en esta misma cena del martes habló el contador Ariel de Abrie, que hizo un planteo muy severo y terminó diciendo en un momento: la cosa no va a mejorar. De acá a febrero tenemos 9 o 10 meses de agonía de este gobierno.
Bueno, yo creo que claramente, yo comparto el punto de Ariel. Esto es, no deberíamos esperar ningún cambio. Yo veo, por ejemplo, el candidato, digamos, del frente con más probabilidades de ganar, el ingeniero Martínez, quien dice que puede pensar en una regla fiscal para la próxima administración. Para la gente ya sabe que eso es lo que significa, ¿no es cierto? Ahora, sería muy bueno que ya desde ahora, por lo menos, pusieran un coto a la evolución del déficit. Yo entiendo, porque estuve en la caja, y la cosa funciona así, Emiliano. Cuando la actividad económica crece, la recaudación tributaria amplifica eso, y se recauda proporcionalmente más que lo que indica el crecimiento de la economía. Cuando pasa a lo inverso, también se amplifica, y una economía que está estancada o inclusive con leves señales de caída en vastos sectores, genera dificultades en la recaudación. Eso se ve ahora. Se ha notado en los últimos números que se han difundido. Pero bueno, el IVA, medido en, digamos, la recaudación del IVA, el principal impuesto, medido en 12 meses móviles, viene cayendo desde comienzos de año. La novedad de estos últimos meses es que impuestos que crecían, como el impuesto a las retribuciones de las personas físicas, el impuesto a la renta de las personas físicas, también está cayendo en el acumulado de los 12 meses. Y frente a eso se nos explica que el gasto endógeno, ese supuesto gasto del cual la administración no tiene arte ni parte, cosa que creo que también es un error, viene aumentando. Entonces lo que Gabriel explica es: tenemos un déficit de 4.8 en relación al Producto Bruto Interno. Si la cosa se mantiene como hasta ahora, esto es, si no hay un deterioro, a partir del mes de agosto y septiembre tenemos 0.3 más. ¿Por qué? Porque el año pasado se incorporó a rentas generales el remanente del Fondo de Estabilización Energética. ¿Se acuerda de aquel fondo que se había creado? Bueno, eso se incorporó el año pasado. Ahora, cuando midamos un año móvil, no va a estar. O sea, ese 4,8 automáticamente se convierte en 5,1 y temo que podamos tener un poco más de déficit. O sea, que el próximo gobierno asuma con más de 5%. Más de 5%. Del como déficit fiscal. Es muy probable. Más de 5, 5,5. Bueno, yo diría 5, sí, la verdad que es un poco difícil de estimar. No sé qué van a hacer con las tarifas de ANCAP, está la paramétrica en base a un barril de petróleo que ha subido también, ¿no? Entonces, ante esa proyección, sí. ¿Qué puede hacer un nuevo gobierno? Sea cual sea, pero sobre todo si es un gobierno de los sectores que hoy están en la oposición. Usted en la intervención del martes quiso dar algo de ánimo a quienes lo estaban escuchando. Me gustaría que viéramos de qué manera, por dónde podría venir esa posibilidad un poco más optimista. Volvemos en perspectiva a la entrevista con el economista Luis Mosca, que fue subsecretario de Economía en el periodo de gobierno 1985-1990, primera presidencia de Julio María Sanguinetti, y luego fue ministro en la segunda presidencia de Sanguinetti. Dice la crónica, a propósito de esta cena con exposiciones de economistas del martes pasado, que en su intervención, cuando le tocó hablar, usted buscó dar algo de ánimo a quienes lo escuchaban, a partir de lo que habían señalado antes sus colegas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar yo quería ubicar lo que iba a ser, o lo que probablemente sea el próximo periodo de gobierno, lo que uno debería esperar de afuera. A mí me parece que esto de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuya tasa básica probablemente se reduzca, es una cosa muy importante para nuestros países. ¿Por qué? Porque tiene impacto en los flujos de capital, porque al ser una tasa en baja con una inflación que se está manteniendo en torno del 2%, en términos reales la tasa no va a crecer, va a caer, y no voy a abundar en ello, pero tasas de interés reales negativas ayuda a los precios de las commodities. Hay una correlación negativa, tasas reales negativas, como eso es otro dato alentador. Por otra parte, el dólar va a seguir siendo una moneda importante, fuerte, pero va a perder capacidad aeróbica. ¿Capacidad aeróbica? Y sí, se ha recuperado mucho en los últimos tiempos y yo creo que lo va a poder seguir haciendo, pero a un ritmo bastante más razonable o lento de lo que ha hecho hasta ahora. Y me parece que son señales alentadoras en ese sentido que viene del mundo. Por supuesto, tenemos el problema del enfrentamiento China-Estados Unidos y podemos nombrar hacer varias consideraciones sobre un contexto complicado. Pero eso me pareció que era importante destacar. Lo otro, la región. Sí. O sea, usted ve
En un panorama exterior donde hoy estamos muy pendientes de lo complicado, por ejemplo, la guerra comercial de Estados Unidos-China y todas sus consecuencias, usted ve que hay otras señales que atenúan un poco, digamos, atenúan un poco la negritud. Ya no es algo tan serio eso. Desde afuera vendrían señales un poquito más auspiciosas. ¿Otras también decía en la región? Bueno, en la región, digamos, siempre hemos tenido todo tipo de noticias. Hemos recibido impactos de diversos signos. Yo me acuerdo lo que fue, por ejemplo, el año 86 en Brasil, ¿no es cierto? En Brasil hubieron en ese año 2 planes de estabilización. Es un récord mundial. Fracasaron los 2 en un año y terminaron con inflaciones siderales, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiero decir? Tuvimos recesión, tenemos a Argentina muy complicada, aún en el CTI. Brasil está saliendo, lo está haciendo a un ritmo más gradual de que esperaban, pero se proyecta para el año que viene un crecimiento de 2%. Argentina, afortunadamente los últimos datos que llegan son bastante más alentadores. Insisto, sigue siendo un panorama muy sombrío, muy complicado, pero da la impresión como que la recesión que padece, de mantenerse la confianza que se está restableciendo lentamente, podría llevar a Argentina a crecer el año próximo. O sea, podemos enfrentar en ese plano un panorama un poco más alentador. Ahora, el problema del alcance del enfrentamiento China-Estados Unidos ya no es una guerra comercial, Emiliano, es una guerra económica, y las guerras económicas sustentadas en la propiedad intelectual, en la seguridad nacional, son, ya sabemos, episodios que llevan mucho tiempo en dilucidarse. A mí ahí lo que me importa es lo siguiente. Digamos, Martin Wolf, un analista que todos conocemos del Financial Times, dice que estamos asistiendo al fin de una era, que es la globalización tal como la conocíamos, dirigida por el mundo occidental. Y realmente resulta muy complicado que países como Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran los adalides y salvaguardia de muchas de las condiciones que suponían la democracia liberal en el mundo, hoy, por lo menos, para decirlo elegantemente, son democracias disfuncionales. Pero eso tiene un correlato, y es que el multilateralismo, que es fundamental para países pequeños como Uruguay, se está desvaneciendo. La OMC, uno de los pilares de la salida posguerra, ya no tiene nada que ver con lo que era y va perdiendo fuerza. Podríamos discutir alguna de esas reglas que establecía la OMC, pero no hay dudas que para un país chico está arreglado ir a un tribunal a dirimir una controversia. Lo demás eran ciertas garantías. Ahora no hay ninguna garantía. El señor Trump se levanta, tuitea y pone aranceles o proyecta aranceles. Y eso es un gran lío, lo cual implica también en nuestra proyección pensar que nuestra política comercial va a tener sustento en el cambio del Mercosur. Afortunadamente el ideológico del Mercosur de las ideas quedó para atrás, pero vamos a tener que buscar, digamos, interactuar en un contexto distinto que habíamos hecho hasta ahora, buscando acuerdos bilaterales, recomponiendo de alguna forma. ¿Cómo es eso? Acuerdos bilaterales, acuerdos de Uruguay. Bueno, yo creo que Uruguay va a tener poca fuerza como para poder llegar a un entendimiento, pero con China, por ejemplo, han habido avances. Sí. Avancemos hasta donde sea posible. ¿Qué quiere decir? ¿Avancemos los uruguayos? Sí, los uruguayos solos, o en la medida en que Argentina y Brasil nos den la posibilidad de ir conjuntamente, hay otra orientación, nos va a facilitar muchísimo las cosas, así como en las discusiones que se están teniendo, ¿no es cierto?, con la Unión Europea. Yo creo que Uruguay debe, si recupera su soberanía en términos de política comercial, jugar en todo lo que sea posible. A ver, permítame entender eso. Uruguay, si recupera su soberanía en política comercial. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la recupera? Con el Mercosur actual, aún en el estado en que se encuentra, Uruguay no es libre de poder tener la chance de ese entendimiento. ¿Y cómo hace para recuperar su soberanía? Bueno, necesita del aval de los socios mayores. Bueno, pero da toda la impresión que los socios mayores están en la misma idea. Esto es, terminemos con aquella historia de unión aduanera imperfecta. Eso no era nada, era más imperfecta que cualquier cosa que querramos ponerle. Si reglamos una zona libre de comercio,
si la arreglamos bien, estaríamos en el mejor de los mundos. Ahora, si podemos avanzar juntos, mejor. Pero Uruguay puede llegar a tener algún entendimiento. Países chicos también, por ejemplo, piense en el Tratado Transpacífico. ¿Quién está ahí? De nuestro lado, digamos. Está Chile, está Perú, está México. Uruguay tal vez pueda tentar e ingresar a algo que es muy importante, que es ese grupo, digamos. Del mismo modo. De hecho está como observador, ¿no? Como observador. Se ha dado ese paso. Algún paso en esa dirección se ha dado, pero se trata de profundizarlo. Y los que están fuera de ese arreglo, porque ahí está Japón, está Malasia, está Singapur, pero no está Corea ni está en China. Pero sí tenemos la chance, también hubieron pasos en esa dirección. Esto es, digamos, Nueva Zelanda, nuestros competidores han logrado muchos avances en esa orientación. Más del 50% de las exportaciones del Uruguay, de nuestras exportaciones, más del 50, 52, 53, se concentra en 5 destinos. Con dos de ellos, solamente 2, tenemos acuerdos comerciales. Con todo lo demás, tenemos que pagar por ingreso de nuestros productos aranceles. Y es mucha plata, Emiliano. Son entre 250 y 300 millones de dólares que deben dejarse para que la producción ingrese. Bueno, eso creo que no hay diferencias entre todos los distintos sectores que conforman, digamos, la misma orientación. Inclusive el propio gobierno actual entiende que ese debería ser el camino. Ahora, el futuro de Argentina y Brasil también van en esa dirección. Entonces, en ese plano estamos en el mejor de los mundos. Entonces, cuando usted hizo esta descripción, sí, ¿qué es lo que buscaba? Y que yo buscaba, ese público que en buena medida era de empresarios tuviera una actitud un poco más positiva, no dijera, bueno, no hay nada que hacer, me cruzo de brazos. Yo les contaba a todos ellos, no nada de cruzarse de brazos, yo les contaba que en las administraciones, doctor Sanguinetti, recibimos muchas verdes. Habían alguna madura, pero recibimos muchas verdes. O sea, tenemos algún training en esas cosas. Nunca recibimos, yo nunca vi un espacio fiscal. Nunca vi una. No existía el término. No es que existía el término, no había fondos para decir, sobró la plata, vamos a repartirla. No existía. Claro, se cometieron en ese terreno muchas cosas. Entonces dije, mire, verdes y maduras van a venir. Permítame que destaque alguna madura que pueda advertir. Ahora, después hay muchas cosas que tenemos que hacer. Ahora vemos eso. Pero entonces lo primero fue marcar algunas maduras que van a estar en el horizonte. Algunas maduras. Bueno, y tenemos varias verdes. Hablemos de lo interno ahora. Hablemos de la economía en lo interno, lo que se va a encontrar el próximo gobierno cuando asume en marzo del 2020. Hace un rato repasábamos los números del déficit fiscal, que hoy está en 4,8% del PBI y que muy pronto va a saltar a 5,1% aparentemente. Podría estar efectivamente ahí, por arriba del 5% el año que viene. Entonces, varios economistas independientes sostienen no hay escapatoria. El nivel de déficit fiscal del año 2020 va a ser obligatorio el aumento de impuestos. Eso nadie lo dice, ninguno de los candidatos dice eso, pero estos economistas señalan, va a haber que reconocerlo. Usted, que es un poco economista y un poco político, ¿qué dice? Bueno, a ver, yo creo, vamos a poner inclusive hasta números, pero yo digo esto. A mí me parece que cuando uno hacia donde mira ve excesos de gasto, lo primero fundamental, creo que hay que hacer una cuestión de ordenamiento del gasto interno. Pero, a ver, no estamos inventando nada. En el presupuesto del año 95 se establecieron distintos artículos para avanzar en una reforma de la Administración Central. Primero voy a hablar de la Administración Central, porque creo que además tenemos que hacer cosas en la seguridad social. Entonces, yo no sé si usted se acuerda, pero aquello de la matriz de esencialidad, que atrae ese nombre rimbombante, es definir qué es lo esencial que tenga que hacer cada repartición. Entonces, hay exceso de gasto porque se atienden múltiples fines para los cuales el Estado debería revisar su accionar. Y en aquel momento se hizo ese ejercicio. ¿Qué es lo esencial? ¿Presupuesto base cero se llama eso? Bueno, el presupuesto base cero es sin incremento. Yo creo que hay dos cosas. Eso por un lado y por lo otro, los créditos, que es con los que se abre, digamos, ese periodo, los créditos presupuestales, no hay que tocarlos. Hay que dejarlos
tal como viene la administración anterior, sin ajustar ni por inflación, ni por disponibilidad de tesorería. No, hay que tratar de ir a una economía de guerra. Estoy seguro que por el lado de abatimiento de gasto en la administración central, nos podemos encontrar con más de un punto del producto. Entre 1 y 1,2 es la estimación que hacemos. Hacia donde uno mira, ve excesos. Por otra parte, no soy yo, ni somos los opositores quienes hablan de lo que ha sido el exceso de gasto en las empresas públicas. ¿No es cierto? Fíjense el trabajo del BID, es el BID quien dijo, por no dedicarse a la población objetivo, por haber hecho regímenes de compra inapropiados en algunas operaciones que se han llevado a cabo, se pueden haber economizado el equivalente a 3.7 del Producto Bruto Interno. Entonces, acciones para las empresas públicas, concomitantemente con las que menciono para la Administración Central, de bloqueo de los créditos y de ser muy estrictos del minuto 1 en no ingreso a la Administración Central de ningún funcionario, muy estricto al principio, después se habrá posibilidad. Uno se puede encontrar ahí con algo realmente importante. Yo creo que 5 puntos de déficit se pueden, en un lapso, digamos, de esos 5 puntos de déficit, yo no quiero entrar en cuestiones demasiado técnicas, pero la mitad de esos 2.5 pueden, con una economía creciendo al 3%, tener solución. ¿En qué periodo se llegaría a ese objetivo de déficit fiscal 2,5? Y yo creo que si uno logra en el primer año abatir por lo menos un punto y medio, pone la economía, o mejor dicho, el frente fiscal en línea con esa posibilidad, no va a tener ningún problema con las calificadoras de riesgo, porque es actuar. Entre tanto, va a tener otras medidas que van a entrar a operar. A ver, Emiliano. O sea, lo que usted dice es que si se pone en marcha un plan de recorte del gasto con esos criterios que usted estaba manejando simplificadamente, las calificadoras van a leer que bueno, que hay una actitud proactiva y por lo tanto van a tolerar el nivel de déficit que va a estar teniendo el país en esos momentos. Yo digo eso, exactamente. Digamos, no hay que tomar ninguna medida inicial, no hay que aumentar ningún impuesto al principio, bueno, no hace falta. A ver, un punto, vamos a poner las cosas para que la gente entienda. Se habla, por ejemplo, algunos hablan de aumentar 1 punto porcentual el IVA, ¿sí? En su tasa básica. Sí, como una de las herramientas sería esa. Que está en el 22%. Bueno, ¿qué es eso? Eso más o menos son unos 240 millones de dólares. Dicho en otros términos, 0.4% del PBI. El corte, el cero ingreso a la Administración Central, que mencionaba hoy, es 0.15, 0.2, casi la mitad de eso. El topeo de los créditos y entrar a analizar el gasto y cortar efectivamente ese gasto, se puede obtener más de 1 punto del producto. Pero además, fíjese lo que quiero verificar, porque van a decir, no, pero va a haber retaseo de la política social. No va a haber ningún retaseo, ninguna política social. A mí me sorprendió de alguien que me merece el mayor de los respetos, el sociólogo Leal, Gustavo Leal, hablando del MIDES, su, digamos, valoración de que se estaban dando subsidios y fondos a personas que tenían procederes inapropiados, que estaban en la cuestión de la pasta base, etcétera. Es decir, uno hacia donde ve que hay desborde. Entonces, ordenemos eso. Subir un punto de IVA tiene ese impacto, el de los créditos tiene ese impacto. Ahora, hay otras cosas en las que pensar también, Emiliano. Son todas acciones que supongo yo que van a estar en el menú de opciones de la próxima administración y varias de ellas del 1 de marzo del año próximo. Por ejemplo. Y tiene que haber ya un arreglo en la seguridad social, con un proyecto de ley para la seguridad social. Esto es, acciones en los dos planos. Pero a ver, una reforma de la seguridad social no va a producir efecto inmediato ni por asomo. Pero corta el chorro. Cerramos la canilla. Es una señal, además. Pero no son una señal. Entre el año 2008 y 2005, la cuarta o quinta parte, digamos, de las pasividades, de las jubilaciones, se accedía a ellas por incapacidad física. Bueno, eso no requiere una ley, es simplemente de cuidado que ya me parece que se ha empezado a adoptar los correctivos apropiados. Esa cuestión de haber retornado a partir del 2008 a acceder a la jubilación por la mediación de testigos,
es inconveniente también, porque basta que nos pongamos de acuerdo y alguien obtiene el acceso a una jubilación. Entonces, tiene que haber ley y tiene que haber decretos que no tienen impacto fiscal de corto plazo, pero que ubican las cosas en sus justos términos a los efectos de que la proyección hacia adelante pueda mejorar. Véanlo en estos términos. En el año 95, cuando se aprueba la reforma, el presupuesto de jubilaciones del Banco de Previsión Social era más o menos equivalente al 10% del Producto Bruto Interno. Eso nos obligó. Todas estas acciones que vinieron desde el 2008, obviamente cuando uno se saca una ley, no va a ser in eternum. Simplemente dijimos, tenemos un horizonte de tiempo razonable. Bueno, ese horizonte de tiempo se acortó bastante antes de lo que se estimaba. Hoy, el Banco de Previsión Social, su gasto en jubilaciones, es el equivalente de 8.8% del PBI. O sea que tiene que haber una nueva ley. La gente afortunadamente vive más y esa ley va a tener que encarar lo que nadie hoy dice explícitamente, pero un grupo técnico trabajará haciendo cálculos actuariales. Tenemos que pensar en la tasa de reemplazo, tenemos que pensar en la edad de retiro. Todo eso es materia legal. Tenemos que pensar en la tasa de retiro. Lo dijo así como entre dientes. La edad de retiro. No, claro, va a haber que aumentar la edad de retiro, punto. Y yo entiendo que sí. Ah. No lo digo entre dientes, lo digo con el bombo y en boca abierta. No es una medida muy simpática, seguramente ahuyenta gente. Que no, pero ahuyenta gente, pero digamos, eso está en el horizonte. Después habrá un régimen de transición, porque nadie en ningún país del mundo dice a partir de hoy y hasta tal fecha tantos años, ¿no? De todos modos, parecería que en esa dirección hay bastante consenso, incluso con el propio Frente Amplio, que hay que encarar esa reforma, ¿no? Bueno, yo creo que ahí... ¿Cuál es el momento? Bueno, no, tiene que hacerse ya el 1 de marzo. Por eso decía, hoy hablamos de las calificadoras de riesgo. Si uno muestra accionar en un tema complicado como el de la seguridad social, complicado en Uruguay, complicado en muchos países, si se presenta acciones decididas en materia del gasto, en materia de gasto público, si se va a un reordenamiento de las empresas que va a suponer otras bases. Otra cosa que celebro, vi el proyecto, más o menos la base de un proyecto de ley que el director de esta oficina de planeamiento entiende conveniente llevar adelante. Bueno, eso va a ser un gran paso en la dirección razonable. Desde el Frente Amplio le cuestionan a la oposición que no votó la reforma de la caja militar. Se podía haber tomado una medida ahora, en este periodo de gobierno, ante una institución en la cual hay un déficit gigante todos los años, ¿no? 400 millones de dólares. Bueno, yo creo que conjuntamente con otras acciones, lo que pasa es que, bueno, no quiero entrar en tecnicismos, había algunas cuestiones inherentes a lo que es, digamos, el retiro en los porcentuales que generó algún poco de rispidez, pero es muy probable que conjuntamente con otra cosa que está planteada desde hace tiempo, que es tender a un régimen general, cómo llevar las otras cajas paraestatales a un régimen general. Entre todas estamos hablando de 3.5% del Producto Bruto, militar, policial, escribanos, profesional, bancaria. Algo en ese plano vamos a tener que poder ver hacia el futuro, ¿no es cierto? Economista Mosca, cuando usted habla, como hablaba de exceso de gasto en esta administración, desde la audiencia le preguntan, ¿y en las Coloradas no hubo cosas parecidas? La Torre de Antel, por ejemplo, ¿cómo la ubica? Bueno, la Torre de Antel está ahí, a ojos vistas de todo el mundo, fue muy discutida en su momento, pero generalmente las obras tienen eso, que concitan. Fíjese, anteriormente fue el Sodre, del primer periodo Sanguinetti, que era un poco fuera de tono. Ahora, se congeló, mire, se inició y se congeló. Mire, pero la Torre de Antel se hizo, está ahí, llena de funcionarios trabajando, pero tenemos más o menos otro gasto equivalente en toda en la material para la cementera de ANCAP, que está tirado sin ningún tipo, digamos, de uso, y ese tipo de cosas no se dice una palabra. O sea, me parece que en eso se cometen todo tipo de injusticias. Digamos, los puentes, las obras grandes siempre quedan para la posteridad. Pasa algo distinto cuando no hay racionales, ¿no? Economista Mosca, entonces usted decía, en principio su criterio no es aumentar impuestos. ¿Y puede llegar a ocurrir lo otro, o puede llegar a pensarse en lo otro, para dinamizar la economía, bajar impuestos o quitar impuestos? Yo he oído hasta de gente merecedora de mi confianza sobre el particular
cosas en las que se piensa de ser abatido. Yo tengo otros impuestos para ser abatidos también. ¿Le menciono un ejemplo? Sí. José Amorín, precandidato de Uruguay Ballista, propuso eliminar el impuesto al patrimonio y la contribución inmobiliaria a efectos de eso, de darle empuje a la economía. Lo dijo el martes en un desayuno de trabajo organizado por ADM de esta manera. Queremos suspender en forma transitoria y después definitiva los impuestos no vinculados a los resultados de las empresas. Creemos que el impuesto principal a las empresas tiene que ser el impuesto a la renta. Si le va bien, que pague, y si está en situación difícil y no gana, que no pague. Y por lo tanto habría que eliminar, en principio en forma transitoria y después en forma definitiva, el impuesto al patrimonio y la contribución inmobiliaria. En el caso de la contribución inmobiliaria, como ustedes saben, es un impuesto departamental y por lo tanto es el gobierno nacional quien tiene que de alguna manera suplir a las intendencias ese ingreso que van a perder. Esto ya se hizo. Esto se hizo en el Uruguay de la crisis y seguramente fue uno de los factores importantes para que el Uruguay saliera adelante a través, en principio, a través del sector agropecuario. Economista Mosca, ¿usted comparte esa idea? Yo puedo compartir la idea, digamos, de que los impuestos de base ciega sobre patrimonio son inconvenientes. Ahora, acá estamos hablando de accionar de gobierno y ser pragmáticos. Frente a eso, por ejemplo, yo puedo decirle a usted, dígame, Emiliano, gente que pagó el impuesto a la renta a personas físicas y lo hizo todos los meses, después cuando se jubila tiene que volver a pagarlo a través del IAS, ¿es justo? ¿Cuántas veces le vamos a estar grabando? Es otro debate. De esto puedo presentarle varios. Yo tengo una idea que para mí sería bárbaro poder llegar adelante. Estamos viviendo épocas de la, digamos, del uso de la tecnología digital. ¿Qué podemos hacer para facilitar eso, para que los muchachos se capaciten y para que podamos extenderlo a la industria, en la programación, en la biotecnología y todo lo demás? Y yo digo, bueno, ya hay exoneraciones tributarias, pero no podemos destinar, no podríamos destinar parte de las utilidades del Banco República a un fondo que actúe como capital semilla para que haya emprendedores que puedan acometer lo que el mundo moderno nos enseña hoy, que es lo que tiene futuro. Está la ANI, vamos a potenciarla y darle la chance de administrar ese fondo. En vez de prender velitas al socialismo... O sea, en lugar del Fondes. En lugar del fondo es crear otra cosa. Pero ¿podemos hacerlo ahora? Entonces, ahí está el punto. Tenemos 5 puntos de déficit. El punto es ahora. Digamos, ¿dónde estamos ubicados? Frente a todo este tipo de razonables demandas que podemos decir. Hoy la presión tributaria del Uruguay, también bien medida, o sea, tomo en consideración los gobiernos departamentales del interior, el gobierno central, el Banco Central, el Banco de Previsión Social, tendríamos que tomar las cajas paraestatales, que también, digamos, forman parte de esa estructura. Medida por gasto, estamos en el 37% del producto. Entonces, tenemos que procurar bajar ese gasto. Fíjese lo que ocurrió en los últimos tiempos. En los 3 periodos del Frente Amplio se creció mucho la economía, pero el gasto público global creció 9 puntos porcentuales por encima de ese producto. Esa es la madre del borrego. Esto es la explicación del atraso cambiario. ¿El atraso cambiario qué es? Es exceso de gasto público que hay que corregir. Entonces, uno puede pensar, digamos, en el tipo de cosas que plantea con buen tino Amorín. Podemos pensar las que yo digo. He oído otras de otros... Por ejemplo, el diputado Gandini, Alianza Nacional en este caso, decía esta semana en Perspectiva que habría que aplicar a la industria de la madera las mismas facilidades tributarias que se han concedido a las plantas de celulosa. Porque ahí además está la posibilidad de valor agregado, está bien, más puestos de trabajo, etcétera. Es otra propuesta sensata, pero volveremos a lo mismo. Tenemos un shopping list de cosas a hacer para facilitar. Bueno, pero aboquémonos en principio a racionalizar el gasto en la administración central, y hoy mencionaba el trabajo de BID en las empresas públicas, que nos va a permitir de alguna forma tener un uso más razonable de las tarifas. Hay que bajar un déficit de 5 puntos de producto. Es un tema bien complejo de llevar adelante. Insisto en que eso hay que mirarlo siempre en tendencia. Es decir, hay una suerte, digamos, de ansiedad en querer manifestar desde el primer minuto, vía aumentos impositivos, soluciones que
puede que demoren unos meses, pero se puede ser conteste si el gobierno muestra claramente cartas. Yo lo grafico siempre de la misma forma. La administración que asuma tiene que presentar proyecto de ley de urgencia y mostrar con una ráfaga de metralleta que está actuando en la seguridad social, en el gasto de la administración central, en las empresas públicas, en el frente laboral y en líneas que va a tender a mejorar la educación y la cuestión de relacionamiento externo. Todo ese vademecum, hay consenso de poder llevarlo adelante. Bueno, enhorabuena, hagámoslo. Y con esa batería, ¿usted entiende que se impulsa de algún modo a la economía? ¿Se le da aliento a quien tiene que tomar decisiones en el terreno empresarial? No tengo dudas que sí. Si uno facilita acceso a mercados, como hoy mencionábamos. Fíjese otra cosa. Han hecho todo tipo de estímulos a la inversión. Y esta parte, si usted quiere por concluir. Todo tipo de beneficios tributarios, ¿sí? Se piensan en dar tal o cual beneficio. Ahora, simultáneamente, al inversor se le dice que por extensión de derecho de huelga, esa empresa puede ser ocupada y que las negociaciones van a ser de tal de cual característica, que no va a haber flexibilización. Entonces, a la hora de que tenemos 60.000 desocupados en un periodo de 4 años, ¿no habrá que sentarse y revisar esas cosas? Que tiene también un impacto fiscal, porque en vez de dar tanto beneficio tributario, apliquemos el racional, recompongamos las relaciones laborales y va a haber estímulo para que el inversor razone y piense en otras posibilidades. Son todas medidas que van en la misma dirección. Economista Luis Mosca, integrante del equipo de asesores de Julio María Sanguinetti, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Un placer, Emiliano, gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros ahora continuamos porque ya se viene la tertulia de los viernes.